Derek Parfit, /PRFT Chengdu, 11 de diciembre de 1942, Oxford, 1 de enero de 2017, fue un filósofo británico especializado en problemas de identidad personal, racionalidad, ética y la relación entre ellos. Es ampliamente reconocido como uno de los filósofos morales más importantes de los siglos XX e inicios del siglo XXI. Su libro de 1984 Razones y Personas, descrito por Alan Ryan en The Sunday Times como algo cercano al trabajo de un genio, ha sido muy influyente. Además, ha sido descrito como el trabajo de filosofía moral más influyente desde el siglo XIX. Su libro más reciente, On What Matters 2011, fue discutido durante muchos años antes de su publicación. Parfit trabajó en la Universidad de Oxford durante toda su vida académica, y fue Emérito Senior Research Fellow en el All Souls College. También fue Visiting Professor of Philosophy en la Universidad de Nueva York, Universidad de Harvard y Universidad Rutgers, y recibió el premio SCAC por su revolucionaria contribución sobre identidad personal, consideración por generaciones futuras, y análisis de la estructura de las teorías morales. Desde 2014 fue miembro de Giving What We Can, una organización centrada en el altruismo eficaz cuyos miembros se comprometen a donar al menos el 10% de sus ingresos a organizaciones benéficas efectivas. Parfit fue, además, fotógrafo y poeta. Su esposa fue la filósofa Janet Radcliffe Richards. Derek Parfit nació en Chengdu, China, hijo de Norman y Jessie Parfit, médicos que se habían mudado a China Occidental para enseñar medicina preventiva en hospitales de misioneros. La familia regresó al Reino Unido cuando Parfit tenía 1 año, estableciéndose en Oxford. Parfit fue enviado al colegio Eton. Desde una edad temprana Parfit intentó volverse un poeta, pero dejó la poesía hacia el final de la adolescencia. Tras esto, estudió historia moderna en la Universidad de Oxford, graduándose en 1964. Entre 1965 recibió la beca Harkness y estudió en la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard. Cambió de la historia a la filosofía durante esta beca, regresando a Oxford para volverse un Research Fellow del All Souls College. Razones y Personas es un trabajo en 4 partes, con cada parte sucesiva sirviéndose de las anteriores. Parfit cree que la ética laica es un campo de investigación aún joven y fértil. Plantea preguntas sobre qué acciones son correctas o incorrectas y se aleja de la metaética, la cual se centra más en la lógica y la filosofía del lenguaje. En la parte I de Razones y Personas, Parfit discute teorías autorrefutadas, específicamente el egoísmo racional, S, y 2 estructuras éticas, la moralidad del sentido común, CSM, y el consecuencialismo, C. Plantea que ese ha sido dominante en la cultura occidental por más de 2 milenios, a veces mezclándose con la doctrina religiosa, la cual unió el egoísmo con la moralidad. Debido a que ese pide que hagamos el interés propio nuestro interés racional supremo y nos instruye a asegurarnos que nuestra vida vaya lo mejor posible, ese tiene requisitos temporalmente neutrales, por lo que sería irracional actuar de maneras que preferiríamos revertir en un futuro. A modo de ejemplo, es irracional que un niño de 14 años escuche música a alto volumen o que sea arrestado por vandalismo si sabe que tales acciones le traerán problemas en un futuro o a sus metas, como tener una carrera académica en filosofía o tener un oído sano. La teoría del egoísmo racional dice que es irracional actuar que afecte negativamente nuestro propio bienestar. Se podría considerar el caso de un autor que desee escribir una novela exitosa pero que debido a ello, sufra de depresión. Parfit dice que es probable que tengamos estos deseos que perjudiquen nuestro bienestar y que es racional actuar de una manera que cumpla con estos deseos. Aparte de la apelación inicial de la posibilidad de que nuestros deseos no contribuyan a resultados positivos, Parfit plantea situaciones donde ese es autorrefutado de forma indirecta, es decir, requiere cosas que la misma teoría plantea como irracionales. Muchas veces no falla en sus propios términos, pero recomienda adoptar una visión alternativa de la racionalidad. Por ejemplo, puede que me convenga ser alguien confiable para participar en acuerdos mutuamente beneficiosos, a pesar de que mantener tales acuerdos esté haciendo algo que es, ceteris paribus, malo para mí. En muchos casos ese nos pedirá que no hagamos ese, como dice Parfit en Razones y Personas, capítulo 8, sección 63, entrando así en la definición de una teoría autorrefutada. Si bien Parfit no puede ofrecer un argumento para rechazar ese fácilmente, su exposición hace muestra los fallos de ese y su falta de méritos.
Es una visión defendible, pero el defensor debe aceptar tantas consecuencias indeseadas que perderían su credibilidad en el proceso. Por ello debemos buscar una nueva teoría de la racionalidad. Parfit ofrece una teoría, CP, que abarca toda visión que no se corresponde a estas. Parfit construye CP de tal forma que excluye el interés propio como preocupación racional primordial y permite que el momento en que una acción es efectuada sea de una importancia crucial. Deja la cuestión abierta si debemos incluir, evitar actuar de forma mala, como nuestra preocupación máxima. Tal inclusión allanaría el camino de la ética. Henry C. White buscaba una fusión entre la ética y la racionalidad y Parfit admite que a pesar de que muchos querrían unificar estos dos conceptos, es incapaz de construir un argumento que una los dos de forma decisiva, pero ese no es la única teoría autorrefutada. Donde se pone demasiado énfasis en la diferencia entre personas, se falla al no reconocer la importancia de los vínculos y las respuestas emocionales que vienen al permitir a alguna gente una posición privilegiada sobre la vida de uno. Si todos fuésemos personas bienhechoras, quizás siguiendo a White, ello no constituiría el resultado que maximizaría la felicidad. Sería mejor si un pequeño porcentaje de la población fuesen personas bienhechoras mientras otras actúan por amor, etc. Se hace demandas de gente que inicialmente considera inmorales, por lo que falla en sus propios términos, ya que pide el resultado que maximiza la felicidad total, pero no pide que cada agente no actúe siempre como un promotor de la felicidad imparcial, por lo que se también debe ser revisada, tanto ese como se fallan indirectamente, mientras que CSM es directamente autorrefutada de forma colectiva. Parfit muestra, usando ejemplos de juegos de NAS que muchas veces sería mejor si no pusiésemos el bienestar de nuestros seres queridos por delante del resto. Por ejemplo, nos deberían importar los hijos de los demás, no solo nuestros propios hijos. Parfit plantea más preguntas que respuestas. En la ética, plantea la necesidad de un marco dinámico que combine CSM y C, pero no ofrece ninguna solución específica. Tal actitud confirma su afirmación de que la ética laica es un campo joven y fértil. Parfit es conocido por su investigación rigurosa y casi matemática sobre las ideas de identidad personal. En muchos casos, Parfit usa ejemplos inspirados por Star Trek y la ciencia ficción, como los teletransportadores para explorar nuestras intuiciones sobre identidad. Es un reduccionista, y piensa que ya que no hay un criterio adecuado de identidad personal, las personas como tales no existen, sino que son sus componentes. Parfit argumenta que la realidad puede ser descrita completamente de forma impersonal, no necesitamos una respuesta determinada a la pregunta ¿seguiré existiendo? Podríamos conocer todos los hechos sobre la continuada existencia de una persona y sin embargo no poder dictaminar si la persona ha sobrevivido en un caso concreto. Concluye diciendo que es un error asumir que la identidad personal es lo que importa en la supervivencia, lo que importa es la relación conectividad psicológica, específicamente, de la memoria y el carácter, y continuidad, cadenas superpuestas de conectividad fuerte. Para Parfit, los individuos no son más que cerebros y cuerpos, pero la identidad no se puede reducir a uno en la exclusión del otro. Concede que sus teorías raramente entran en conflicto con otras teorías reduccionistas en la vida diaria, y que solo llegan a desacuerdos al hablar de ejemplos extraordinarios. Sin embargo, defiende el uso de tales ejemplos, argumentando que incitan muchas intuiciones sobre la identidad. Tal identidad no es tan fuertemente determinada como muchas veces suponemos, sino que tal determinación tiende a aparecer debido a cómo hablamos en nuestra vida corriente. Las personas existen de la misma forma que naciones o clubes existen. Una clave para la cuestión de Parfit es, dado a escoger entre sobrevivir sin preservar la relación conectividad psicológica y continuidad o morir pero preservar a través del futuro de la existencia de otra persona, ¿cuál deberíamos escoger? Parfit argumenta que deberíamos preferir el segundo. Parfit describe la pérdida de la creencia de la existencia de un yo separado como liberadora. Mark Johnston, un reduccionista de la Universidad de Princeton, rechaza la noción constitutiva de la identidad de Parfit con lo que él llama un argumento desde arriba. Johnston explica, incluso si los hechos de bajo nivel, que constituyen la identidad, no importan, el hecho visto desde arriba puede tener importancia. Si la tiene, los hechos de abajo tendrán mera importancia derivada. Importarán no en ellos mismos, sino porque constituyen entre ellos el hecho mayor. Con esta afirmación, Johnston preserva la importancia de la identidad personal.
La explicación de Parfit es que no es la identidad personal lo importante, sino que los hechos de los que consiste la identidad personal es lo que le dan la importancia. Para ilustrar tal diferencia entre Parfit y Johnston, Parfit ejemplifica con una persona que padece daño cerebral y queda inconsciente de forma irreversible. El paciente sigue vivo a pesar de que su corazón aún late y el resto de sus órganos aún funcionan. Pero el hecho de que el paciente está vivo no es independiente. El hecho de que el paciente esté vivo, incluso si está inconsciente de forma irreversible, es un cúmulo del resto de hechos. Parfit explica que desde su argumento desde abajo, podemos dar importancia al valor del corazón y el resto de órganos funcionando sin tener que asignarles una importancia derivada, al contrario de lo que diría Johnston. Las postulaciones más famosas de Parfit vienen de la parte 4 de Razones y Personas, donde discute futuros posibles para el mundo. En esta parte muestra cómo en la discusión de futuros posibles tanto el utilitarismo promedio como el utilitarismo total llevan a consecuencias indeseadas. Aplicando el utilitarismo total lleva a lo que llama la conclusión repugnante. Para refutar el utilitarismo total, Parfit lo ilustra con un experimento mental, donde nos pide que imaginemos escoger entre dos futuros posibles. En A, 10.000 millones de personas vivirán en la próxima generación, todas con vidas extremadamente felices. En B, hay 20.000 millones de personas viviendo vidas menos felices que en A. Si queremos maximizar la utilidad, deberíamos preferir B a A, e incluso, llevándolo más al extremo, deberíamos preferir Z, un mundo donde hay billones de personas con vidas que apenas valen la pena vivir comparadas con A, pero que aún así aumentan la utilidad total. Para refutar el utilitarismo promedio, Parfit hace un argumento similar. Si todo lo que nos importa es la felicidad promedio, entonces tenemos que concluir que una población extremadamente pequeña, como 10 personas, es el mejor resultado posible si asumimos que esas 10 personas, como Adán y Eva, vivieron unas vidas más felices de lo que podemos imaginar. Entonces tenemos que considerar el ejemplo de la inmigración, ya que el extranjero se beneficia en gran medida de la inmigración y los locales también, al menos en una pequeña medida. Al tener inmigración ambos grupos están mejor, pero si este incremento es menor al beneficio al incrementar la población, entonces la utilidad total es menor. Entonces, a pesar de que todo el mundo está mejor, este no es el futuro preferible. Parfit argumentará que esto es absurdo. Parfit entonces se pone a argumentar sobre la identidad de las generaciones futuras. Primero dice que la existencia de una persona específica está ligada al tiempo y las condiciones de la concepción. Yo, no sería yo, si mis padres hubiesen esperado 2 años más a tener un hijo. Aunque habrían tenido un hijo, habría sido otra persona. Si estudiamos efectos del clima y otros fenómenos físicos, pequeños cambios en las condiciones durante un tiempo tendrían efectos drásticos en cualquier momento después de T. Cualquier acción tomada ahora tendrá efectos drásticos sobre la persona que existirá dentro de varias generaciones. Por ejemplo, un cambio radical en la legislación ambiental cambiaría tanto las condiciones de concepción, que dentro de 300 años ninguna de las personas que habrían nacido nacerán, en su lugar, serán otras personas. A esto se lo conoce como el problema de la no identidad. En ese caso, podríamos crear legislaciones desastrosas que serían peores para nadie, pues ninguna de las personas que iban a existir existirán bajo las nuevas condiciones. Si consideramos las ramificaciones morales según a quien afecte, entonces no tenemos motivos para preferir una legislación razonable sobre una que no lo sea. Este es el problema de la no identidad en su forma más pura. La identidad de las generaciones futuras depende causalmente, de una forma decisiva, en las acciones de las generaciones presentes. Obras 2004, Personas, Racionalidad y Tiempo. 2005, Razones y Personas. 2007, Prudencia, Moralidad y el Dilema del Prisionero. Derek Parfit, 1942-2017, fue un filósofo británico de enorme influencia en la ética contemporánea, especialmente en temas de identidad personal, moralidad y futuro de la humanidad. Su obra más conocida es Reason and Persons 1984 y más tarde On What Matters 2011, Identidad Personal. Tesis central: la identidad personal no importa tanto como creemos. Lo que realmente importa no es que sigamos siendo la misma persona, en un sentido metafísico estricto, sino que haya continuidad psicológica, memoria, proyectos, carácter. Ejemplo: si alguien pierde la memoria, pero mantiene cierta continuidad de personalidad, la identidad se diluye, pero lo relevante, los vínculos y proyectos, puede permanecer.
Ejemplo mental famoso. Si te dividen el cerebro en dos hemisferios y los trasplantan a dos cuerpos distintos, ¿cuál eres tú? Parfit dice, no eres estrictamente ninguno, pero ambos conservan suficiente conexión psicológica para que lo que realmente importa sobreviva. Egoísmo y altruismo. Parfit desafía la idea de que siempre debemos priorizar nuestro propio futuro. Como la identidad personal es menos sólida de lo que creemos, preocuparnos obsesivamente por nuestro yo futuro no tiene tanto sentido. Eso abre espacio para una moral más altruista, porque el yo futuro y otros futuros, las demás personas, tienen un valor similar. Ética y racionalidad. En On What Matters argumenta que distintas teorías éticas, kantianas, utilitaristas, contractualistas, convergen en conclusiones prácticas. Sostiene que hay verdades morales objetivas, la moral no depende solo de emociones o culturas, sino que se puede razonar sobre ella. Problemas de población, Population Ethics. Parfit introdujo debates éticos sobre cómo nuestras decisiones afectan a personas futuras. El Repugnant Conclusion, si el utilitarismo se aplica estrictamente, sería mejor un mundo con miles de millones de personas apenas felices, que un mundo con menos personas muy felices. Pero esto suena absurdo, repugnante, lo que muestra un problema en la teoría. Propuso muchas paradojas para mostrar lo difícil que es diseñar una ética justa sobre la existencia de futuras generaciones. El futuro de la humanidad. Preocupado por el riesgo existencial, pensaba que es moralmente crucial evitar catástrofes que destruyan a la humanidad, porque eso significaría perder la posibilidad de billones de vidas valiosas en el futuro. Sostenía que nuestros deberes hacia las personas futuras son tan reales como hacia las presentes. El valor de la vida. Creía que lo que hace valiosa la vida no es la mera existencia, sino la calidad de experiencias y relaciones. Defendía que aunque la identidad personal no sea absoluta, la continuidad psicológica basta para que la vida tenga sentido. Parfit revoluciona la filosofía porque nos hace ver que yo no es una entidad fija, sino unas de relaciones psicológicas. Nos empuja a pensar más en los otros y en las generaciones futuras. Introduce dilemas profundos en ética poblacional que aún se discuten hoy. Vida y personalidad. No dio clases regulares. Aunque fue profesor en Oxford, All Souls College, casi nunca daba clases. Prefería pasar su tiempo escribiendo y pensando. Obsesión con el trabajo. Podía trabajar 16 horas seguidas, casi sin descanso. Decía que escribir filosofía era lo único que lo hacía sentir realmente vivo. Fotógrafo aficionado de Venecia. Amaba la ciudad de Venecia y pasaba largas temporadas allí tomando fotografías de arquitectura. Incluso publicó un libro de fotos. Casi no publicó. Durante décadas escribió muchísimo, pero publicó muy poco. Su primer gran libro, License and Persons, salió recién a los 42 años. Dificultad para terminar libros. Era perfeccionista extremo, trabajaba décadas en un mismo manuscrito, corrigiéndolo sin fin. Rasgos personales. Memoria prodigiosa. Podía recordar detalles minúsculos de debates filosóficos de años atrás. Muy excéntrico en lo social. Sus colegas decían que era torpe socialmente, a veces distante, porque siempre estaba absorto en sus pensamientos. Miedo a perder tiempo. Caminaba rápido, hablaba rápido y se angustiaba si no estaba aprovechando al máximo cada minuto. No le importaba el dinero. Vivía de manera simple, casi monacal. Solo quería tiempo para pensar y escribir. No se casó ni tuvo hijos. Aunque tuvo pareja, Janet Radcliffe Richards, también filósofa, nunca se casaron formalmente ni formó familia. En su filosofía inspiración en la ciencia ficción. Sus ejemplos filosóficos, teletransportadores, divisiones cerebrales, clones, parecen sacados de historias de ciencia ficción. Pensaba que la identidad personal es como la química antes de Lavoisier. Es decir, que todavía no entendemos bien qué es la persona, pero algún día se aclarará como ocurrió con la química. Valoraba más el futuro que el pasado. Decía que lo realmente importante es lo que aún podemos hacer para mejorar el mundo, no lo que ya pasó. Le preocupaba la humanidad en millones de años. Creía que lo peor que podría ocurrir es que la humanidad desapareciera pronto, porque eso significaría perder todo el potencial de vidas futuras. Reconocimiento e influencia silenciosa. Aunque era poco conocido por el gran público, los filósofos lo consideran uno de los pensadores éticos más importantes del siglo XX y XXI. Se decía que era el Kant moderno, por su intento de unir diferentes teorías éticas bajo una misma visión, famoso por no usar notas a pie de página. Su estilo era directo y limpio, muy distinto al de otros filósofos académicos.
Premios. Recibió varios, como el Premio SCAC, considerado el Nobel de Filosofía, pero lo que más le importaba era la recepción de sus ideas. Parfit era un filósofo obsesionado, excéntrico y perfeccionista, con una vida muy poco convencional, casi enteramente dedicada a pensar en quiénes somos, qué debemos hacer y cómo cuidar a las generaciones futuras. Sus obras principales. Dicen St. Persons 1984. Su libro más influyente. Allí desarrolla sus teorías sobre identidad personal, no es lo importante en sí misma, sino la continuidad psicológica. Egoísmo versus altruismo. Problemas de población, introduce la famosa conclusión repugnante. Este libro revolucionó la ética contemporánea. On What Matters, 2011-2017 en 3 volúmenes. Intento monumental de unir distintas teorías morales, kantismo, contractualismo, utilitarismo. Sostuvo que, aunque parezcan rivales, en realidad convergen hacia principios comunes. Defendió que la moral contiene verdades objetivas que se pueden descubrir con la razón. Climbing the Mountain, inacabado. Su proyecto de vida, un gran manuscrito en el que trabajó durante décadas. Mucho de este texto fue incorporado después en On What Matters. Sus aportes filosóficos. Identidad personal. Cambió la manera de entender quiénes somos. Lo importante no es un yo fijo, sino la continuidad de recuerdos, carácter e intenciones. Ética de las futuras generaciones. Fue pionero en estudiar la responsabilidad hacia quienes aún no nacen. Planteó dilemas de cómo nuestras decisiones afectan el bienestar de millones de futuros humanos. Repugnant Conclusion. Mostró un problema del utilitarismo. Si solo maximizamos felicidad total, podríamos justificar un mundo con muchísima gente apenas feliz, lo que suena absurdo. Ética objetiva. Defendió que existen verdades morales universales, en contra del relativismo. Riesgos existenciales. Señaló que lo más grave que podría pasar sería la desaparición prematura de la humanidad, porque eso elimina todo el futuro posible de vidas valiosas. Su vida académica. Oxford, All Souls College. Fue fellow en uno de los colegios más prestigiosos, donde prácticamente vivió toda su vida académica. No daba clases regulares. Se dedicaba casi exclusivamente a investigar y escribir, algo muy inusual en la universidad. Influencia en generaciones de filósofos. Aunque publicó poco, sus conferencias y manuscritos circulaban entre académicos y moldearon la ética analítica del siglo XX. Sus otras pasiones. Fotografía. Publicó un libro de fotos de Venecia y otras ciudades, mostrando su amor por la arquitectura clásica. Estilo de vida. Vivía de forma sencilla, sin interés en dinero ni lujos. Dedicó su tiempo casi por completo a pensar y escribir. Reconocimientos. Premios CAC 2014. Considerado uno de los premios más prestigiosos en filosofía, equivalente a un Nobel. Influencia duradera. Hoy en día, debates sobre bioética, inteligencia artificial, cambio climático y derechos de las generaciones futuras beben directamente de sus ideas. Lo que hizo Derek Parfit fue revolucionar la filosofía de la identidad personal, plantear los problemas más profundos de la ética poblacional, intentar unificar las teorías morales rivales, defender que la moral puede ser objetiva y racional, inspirar debates sobre cómo cuidar a las futuras generaciones y el futuro de la humanidad. Derek Parfit no fue un filósofo de libros fáciles ni de frases populares, pero sí ayudó mucho al ser humano, aunque de forma más profunda y a largo plazo. Nueva visión de la identidad personal. Nos enseñó que yo no es una cosa fija sino un conjunto de memorias, proyectos, relaciones y continuidad psicológica. Esto ayuda a superar el miedo a la muerte, porque lo importante no es un yo absoluto, sino que partes de nosotros continúen en otros o en el futuro. Dar menos importancia al ego y más a las conexiones con los demás. Como ayuda al ser humano, nos libera del individualismo extremo y nos invita a vivir con más empatía. Responsabilidad hacia las futuras generaciones. Fue uno de los primeros en decir con fuerza, nuestros actos afectan no solo a los vivos, sino a miles de millones que aún no nacen. Planteó dilemas sobre cambio climático, riesgos existenciales y políticas globales. Como ayuda al ser humano, inspira la ética ambiental, el activismo climático y la prevención de catástrofes que podrían destruir la humanidad. Báscula ética objetiva y racional. Defendió que la moral no es cuestión de gustos o costumbres, hay razones universales para actuar bien. Buscó reconciliar distintas teorías éticas, kantismo, utilitarismo, contractualismo. Como ayuda al ser humano, da un marco común para resolver conflictos morales entre culturas y sociedades.
Más altruismo, menos egoísmo. Al mostrar que la identidad personal es débil, argumentó que mi yo futuro no es tan diferente de otras personas. Por eso, cuidar a otros es tan racional como cuidar de mí mismo. Como ayuda al ser humano, fomenta la cooperación, la solidaridad y el compromiso social. Problemas de población y justicia intergeneracional. Con su famosa conclusión repugnante, mostró lo difícil que es pensar en el valor de aumentar o reducir la población. Aunque no dio una solución definitiva, puso el tema sobre la mesa y cambió cómo pensamos la justicia global y demográfica. Como ayuda al ser humano, nos hace reflexionar sobre políticas de natalidad, pobreza y distribución de recursos. Prevención de riesgos existenciales. Afirmó que lo peor que puede pasar no es que vivamos un poco peor, sino que la humanidad desaparezca, porque perderíamos no solo el presente, sino toda la posibilidad de un futuro valioso. Como ayuda al ser humano, motivó investigaciones sobre bioseguridad, armas nucleares, inteligencia artificial y otras amenazas globales. Humanismo práctico. Su vida fue un ejemplo de dedicación radical al pensamiento humano. Aunque excéntrico, su filosofía siempre buscó mejorar el bienestar de todos, no solo ganar debates académicos. Derek Parfit ayudó al ser humano, cambiando cómo entendemos la identidad y el ego, recordándonos que debemos cuidar del futuro tanto como del presente, dando bases racionales para la ética y la cooperación global, impulsando la lucha contra riesgos que amenazan nuestra supervivencia. Historia de Derek Parfit. Infancia y juventud, 1942-1960. Nacimiento, 11 de diciembre de 1942, en Chengdu, China. Sus padres, Jesse y Norman Parfit, eran médicos misioneros británicos. Cuando Derek tenía 1 año, regresaron a Inglaterra. Creció en Oxford, donde recibió educación privada y mostró gran talento intelectual desde pequeño. Formación académica, 1960-1967. Estudió en Eton College, una de las escuelas más prestigiosas del Reino Unido. Luego ingresó a la Universidad de Oxford, Balliol College, donde estudió historia. Más tarde, cambió su rumbo hacia la filosofía, la cual lo atrapó de por vida. Obtuvo una beca en All Souls College, Oxford, una de las instituciones más exclusivas del mundo académico. Carrera académica, 1967-1984. Trabajó como fellow en All Souls prácticamente toda su vida. A diferencia de otros profesores, no daba clases regulares, dedicaba casi todo su tiempo a pensar y escribir. Durante años, publicó artículos influyentes sobre identidad personal y racionalidad. En 1984, después de más de una década de trabajo obsesivo, publicó su gran obra Reasons and Persons, Razones y Personas. Transformó la ética contemporánea, introdujo el debate sobre la identidad personal débil y los problemas de población. Reconocimiento internacional, 1984-2000. Tras la publicación de Reasons and Persons, se convirtió en una figura central de la filosofía analítica. Fue invitado a universidades como Harvard, Rutgers y NYU, donde influyó en generaciones de filósofos. Era conocido por sus ejemplos mentales futuristas, teletransportadores, duplicación cerebral, etc. Mientras tanto, trabajaba obsesivamente en su siguiente proyecto, Climbing the Mountain, que tardó décadas en desarrollar. Su obra final, On What Matters, 2000-2017. Tras más de 20 años de trabajo, en 2011 publicó el primer volumen de On What Matters. En este libro intentó unificar las grandes corrientes éticas, kantismo, contractualismo y utilitarismo. En 2017 aparecieron los volúmenes 2 y 3, poco antes de su muerte. Aunque polémico, este trabajo fue considerado monumental, y algunos lo llamaron el Kant moderno. Vida personal. Amaba la fotografía, en especial de arquitectura y ciudades como Venecia y San Petersburgo. Publicó un libro de fotos titulado The Mind's Eye. Era excéntrico, hablaba y caminaba rápido, siempre estaba pensando en dilemas filosóficos. No le interesaba el dinero ni la fama. Vivió de forma sencilla. Tuvo como pareja a Janet Radcliffe Richards, filósofa feminista, con quien compartió su vida intelectual y afectiva. Premios y legado. Premios Cactos 014, uno de los mayores reconocimientos en filosofía. Considerado por muchos como el filósofo moral más importante de finales del siglo XX e inicios del XXI. Inspiró debates sobre bioética y medicina, trasplantes, identidad, vida y muerte, ética ambiental y cambio climático, riesgos existenciales y futuro de la humanidad, justicia global y poblacional, ataúd muerte.
Derek Parfit falleció el 1 de enero de 2017, en Londres, a los 74 años. Murió trabajando en sus escritos, como había hecho toda su vida. La historia de Derek Parfit es la de un hombre que vivió casi solo para pensar y escribir. Cambió la forma en que entendemos la identidad personal y la moralidad. Nos dejó la enseñanza de mirar más allá de nosotros mismos, hacia la humanidad futura.